En este programa Aplaudan de hoy, por Canal 7 de Somos Tucumán, te vamos a presentar dos historias, dos relatores y un mismo fin. Bueno, aplaudan por Canal 7 de Somos Tucumán, un nuevo capítulo, algo distinto, algo que la verdad que lo queríamos hacer y había que buscar de qué manera poder entrevistar a dos periodistas, y en este caso relatores, porque el relato en el mundo de radio es algo muy especial. Y estamos con Juan José El Chino Villalba, de LB12, de Tucumán y de Tucumán al mundo, porque en realidad desde el norte del país uno de los mejores relatores, para no herir susceptibilidades, el Chino Villalba con nosotros. ¿Cómo te va, Chino? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Julio? Gracias por los halagos y por la presentación, gracias por la invitación y qué buen tema que vamos a tocar, que es el relato y la pasión en el relato, que no deja de ser algo importante en los medios radiales. ¿Qué es para vos el relato deportivo? O sea, ¿cómo lo definís? Como la pasión, como la esencia del juego, ¿sí? El juego lleva generalmente pasión, más allá de la táctica, la estrategia, pero lo tienen que emplear con mucho amor, con mucho sacrificio, con mucho corazón, y eso forma parte de cualquier transmisión y de un relato. Mucho más radial, ¿eh? Yo me guío más por el relato radial, a veces el televisivo te puede llegar a diferir. ¿Por qué? Porque vos tenés la imagen, ¿sí? Que más allá de la vista que podés tener de una jugada, la imagen te va mostrando si es que hay peligro de gol o no, por ejemplo. En cambio, en la radio, la pasión va poniendo ese ritmo que le da el relator, el comentarista, todo el equipo de trabajo que forman parte de esa transmisión deportiva. También en este programa y en la segunda parte va a estar Adrián Broski, a quien le trazamos de alguna manera algo similar. ¿Qué es el relator deportivo? ¿Qué es? ¿Es una actuación? ¿Va lo artístico? ¿Qué otras cosas juegan para el relator? Caigo con la misma palabra de siempre, la pasión. Es un apasionado del juego, del deporte. Porque la explicación después del juego o de la estrategia de un partido la va a dar el comentarista. Hay un equipo de trabajo, ¿no? Hay un equipo de trabajo que es el relator. Bueno, vos sos comentarista, fuiste borde campo. Y que tenés el locutor en estudios centrales, con la central informativa, tenés todo un equipo de trabajo que entienden el juego y que brindan un trabajo, un servicio con esa pasión fuerte de una transmisión. Viste que el jugador juega, ¿no? Cuando dice el jugador juega, los árbitros dicen juego. ¿Qué te toca? Cuando va a dirigir también habla del juego y uno también juega el partido. En la previa, que tiene que tener el ritmo para aquel que va yendo a la cancha, con los diferentes lugares, los móviles que puedes llegar a tener, el ritmo que vos le vas poniendo en esa conducción de una transmisión. Cuando llega el comentarista es el que pisa la pelota y analiza, es el que tiene la opinión. Y bueno, durante el partido, la emoción que le puedes dar es con ese ritmo que tiene un partido de fútbol, un partido de básquetbol. Uno es apasionado de cualquier tipo de juego, de cualquier tipo de deporte, siempre y cuando lo pueda contar, lo pueda relatar, lo pueda narrar, lo pueda transmitir de buena manera para el oyente, el televidente del otro lado. Mencionaste en esta obra, que es una transmisión, vamos sí. al fútbol, puede ser de básquet, pero vamos al fútbol, que es la que se mantiene fin de semana tras fin de semana. Y la que hacemos juntos. La que hacemos juntos. En LB12. Mencionaste varios actores, sí. Los bordes de campo, una central informativa, la locución, bueno, que no es lo mismo que estar sentado en un estudio de radio haciendo un programa y sacando eventualmente un móvil. Esto es distinto. Sí, totalmente. Totalmente. Primero esto es porque, más preparado, ¿no? Sí, y porque estás en el lugar de los hechos, que es una cancha de fútbol, con todos los problemas que puedes llegar a tener o con todas las ventajas que puedes llegar a tener al mismo tiempo una transmisión deportiva. Y es el entendimiento de esto, son todos periodistas. Todos saben lo que es una transmisión, desde el borde de campo, en qué momento tiene que hacer los silencios, el comentarista en qué momento tiene que acelerar o tiene que hablar un poquito más largo, desde el locutor que sabe en qué momento la publicidad va a ser larga o va a ser corta, y el central informativa que va a ser preciso
Digo las partes que funcionan, el operador para que la artística funcione, los efectos estén, y bueno, el relator que tiene que conducir, que tiene que manejar esa transmisión. Creo que a veces es lo más difícil eso, porque tenés que manejar a grandes profesionales que están dentro de una transmisión completa, digamos, y que salga como lo que es una obra, una orquesta, ¿eh? Cada uno entiende su función, en qué momento se lo utiliza más, en qué momento se lo utiliza menos, para que pueda salir adelante esa transmisión. Claro que el que lleva adelante eso es el relator, por ser el conductor y por ser el que narra el gol, que es lo más lindo del fútbol. Aquel que se inicia en el periodismo deportivo, ¿ser relator es como lo máximo o pensás que hay quienes no buscan solamente ser relatores? No, buscan de todo. El abanico de posibilidades es enorme, es grande. Bueno, somos profesor. Y claro, por eso ya voy a ir por ese lado también, pero bueno, la como coordinador. Precisamente por ejemplo, este año, uno entiende la cantidad de alumnos que se hayan inscrito en periodismo deportivo. Digo, aquí en Tucumán, explotó por la selección argentina. Y uno quiere contar esto y quiere narrar eso y quiere, creo, con el título de la selección argentina. Pero diferentes facetas van teniendo y tenés que encontrar aquel relator. No muchos quieren ser relatores, hay muchos que quieren ser más analistas. Hoy el análisis de video forma parte de los cuerpos técnicos, por ejemplo, sí. Y muchas veces esos analistas de video son periodistas o son editores que se han formado en el periodismo porque entienden la edición, aprenden y entienden el juego y qué es lo que necesita su cuerpo técnico. Por ejemplo, por eso te digo, el abanico de posibilidades es enorme. Muchas veces algunos llegan a optar como uno quería en la escritura. Me gustaba mucho escribir, me gusta mucho escribir. Nos iniciamos en la gráfica, que ahora ya pasó a la web, ¿viste? Porque antes era la gráfica, era por el papel, ahora ya pasó a la web. Y de ahí te vas metiendo en lo que es lo audiovisual. Hoy con streaming y con un montón de alternativas que te van produciendo. Pero el relator tiene que ser apasionado. Es muy difícil que arranque porque quiero ser relator. Son contados con la mano, no son muchos. Sí hay muchos. Pero se nota que aquel que ya desde el vamos quería esa función, quería ser relator, quería contar un partido, no quería polemizar demasiado, sino narrar bien un gol, expresar bien, no equivocarse en el autor de un gol, el describir una buena jugada, el ponerle una buena prosa, el ponerle poesía en el canto de un gol. Son pocos, creo, y muchos lo pueden llegar a descubrir una vez que se meten en ese mundo, principalmente radial. Bueno, ahora sí te tengo que contar, porque por ahí también voy en relación a la carrera de periodismo deportivo que se dicta aquí en Tucumán, en el Red Millennium, donde sos el coordinador, donde manejas todo un cuerpo de profesores y la carrera de periodismo deportivo. El chico que se apasiona y que va a buscar periodismo deportivo, digo, ¿el relator sería como el 10 del equipo? O sea, laterales podemos conseguir, volante podemos conseguir. ¿El 10 del equipo sería el relator? Y el 10 y el 9 a veces, El 10. Porque el que tapa algunas cuestiones puede ser la central informativa, debe ser un defensor, un arquero, capaz. El que hace jugar. Sí. Digo, por la complejidad de la función que le toque, ¿no? Porque pero no puede, hay que tener talento. Totalmente. Y sabés que no puede fallar en el gol. Que ahí va el 9, ahí te pongo como 9, como número 9, un goleador. Porque cuando llegue el gol no puede fallar, ahí no te puedes quedar sin voz. Ahí no podés cerrarle al jugador. Ahí no podés no tener algo de poesía a la hora de contar. Ahí aparece la impronta y aparece la imaginación que a veces quiere la radio o la misma televisión. Ahí aparece la precisión en el gol porque no te podés extender demasiado, tampoco podés ser muy corto. El relato y el gol contenido y marcado para no quedarte sin voz, como el gol del grito de un hincha que termina gritando un gol y a veces grita uno solo, mete 3, pero el primer gol te ha salido el alma del cuerpo. Forma parte de diferentes lugares, pero sí lo tomaría como aquel volante central que termina llegando al gol. Allí el hombre de Atlético Tucumán es Leandro González, pone bien el cuerpo, pasa Leandro, tiene margen, le va a pegar, el remate al arco, está ahora Molina, va Molina para pegarle solo el Pulga, está, y el Pulga, la pelota que no se va, centro pasado, San Pedri,
inscribirse en una carrera, iniciar, a mí también me pasa, te pasa a vos, pero bueno, a vos te pasa mucho más porque están precisamente en esta función. A mí me pasa porque, bueno, te ubican, te conocen, te escuchan y te dicen, quiero estudiar periodismo. Quiero estudiar periodismo deportivo. Mi hijo quiere estudiar periodismo deportivo. Que lo piense. No, pará. Voy a... ¿Es para todos? Sí, es para todos. Es amplio. Por eso te decía, hay un abanico grande de posibilidades que se pueden abrir a través del estudio de una carrera de periodismo deportivo. Es muchísima la chance. A veces no, y es más, muchas veces no empezás con lo que te gusta, que es ya quiero transmitir la selección argentina. Muchas veces no empezás con eso, ni haciendo fútbol, claro. Capaz que con otro deporte. ¿Te habrá pasado? Sí, esto es real. Sí, te va a pasar con otro deporte para después poder elegir si es que mantenés todo ese tiempo luchándola en un medio cada vez más complicado que es el de los medios de comunicación. Pero el que ingrese en una carrera de periodismo deportivo ingresa con esas ganas, creo que el 90%, no doy el total, de ir a las canchas, de estar inmerso en los planteles de fútbol, de básquet, de vóley, formar parte de eso. El tema es que ahí tenés que separar si es que vas a hacer periodismo o vas a hacer otro tipo de contacto con los equipos de fútbol, de básquetbol, del equipo que sea, vamos con el de fútbol, y si es que querés formar parte de la función de prensa institucional que sería dentro de un club, o hacer periodismo, ahí cuando tenés que dividir. Pero la mayoría ingresa con ganas de ir a una cancha, porque eso te genera la cancha, te genera la pasión, ¿sí? de un deporte, y te dan ganas de ir, de ver. Ahora, después tenés que contar eso, escribir eso, narrar eso, explicar eso, porque del otro lado quieren que le expliques por qué pasó tal cosa en un partido de fútbol. Bueno, ahí está la función ya periodística. Las ganas tienen, hay que acomodarla con la formación, con la capacitación, para que puedan contar esa experiencia. ¿Qué es lo que más disfrutás de tu profesión? Todo, la verdad que todo. Pero tiene que haber algo más las transmisiones radiales para mí son un placer. ¿Las discusiones en el Deportivo 2? Oh, me encanta discutir de fútbol en el Deportivo 2. Disfruto una transmisión deportiva. Yo la transmisión radial deportiva que viene, por eso lo podemos hacer, que viene de siempre con la radio que uno se formó, que uno se crió, la radio en el fondo de la casa. Sí. Y el partido era a las 15:30 y la radio estaba prendida al mediodía. Y desde el mediodía el relator venía contando las cosas que podían pasar, los partidos que iban a tener, y había música, y había móviles, y había una previa larga. Por eso implementamos en el Deportivo, voy a caer en lo que trabajamos juntos, pero es una realidad, abriendo estadios, porque ese horario de la radio o de cualquier, fíjate, transmisión deportiva, televisiva también, es el seguimiento del plantel en la concentración hasta que llega al estadio. Ahí tiene que haber un conductor. Fíjate vos que los medios de comunicación de televisión lo hacen adentro de la cancha a veces porque tienen los derechos y demás cuestiones, pero esa previa a mí me encanta. Creo que esa es la pasión que uno siente de haber escuchado radio y de poder hacerlo con un equipo de enormes profesionales como lo tiene el Deportivo 12, pero tener 2 horas, 3 horas, hemos hecho locuras en transmisiones de días completos, y llegar al partido y llegar con ese entusiasmo, porque puedes llegar al partido cansado, ¿no? Llegar con ese entusiasmo y quedarte después del partido para seguir analizando cuando aquel que se va de la cancha prende la radio en el auto, que es habitualmente donde la escucha, y quiere escuchar y quiere saber si lo que él vio es lo mismo que dice el comentarista o el relator, y se pelea con el que va al lado, o que se peleó en la tribuna porque discutió por tal jugador, y es la misma discusión que seguramente tienen en la radio. ¿Qué te tiene que dar la radio? Mayor cantidad de datos, mayor fundamentación en esa discusión, pero esa del partido dura 2 horas. Estar 6 horas en una transmisión deportiva a mí me apasiona demasiado, me vuelve loco. Creo que mi vida es eso, pensar en radio y pensar en una transmisión para ir vistiéndola durante todo el armado de esas 6 horas que uno disfruta. ¿Cómo trabajás y cómo la preparás a la transmisión? Tenés partidos de campeonato importantes y no tan importantes, o definiciones finales. Hay muchísimas transmisiones que hicimos juntos y también, bueno, cada uno por separado en algún momento, una carrera larguísima, pero digo, ¿cómo trabajás y cómo los preparás a los partidos? Arrancamos juntos, yo arranqué con vos, en realidad vos ya estabas de hace mucho tiempo antes, 99.
Sí, ¿Sí? Ya 24 años. Sí, más o menos. ¿Sí? Claro, Sí, 24 sí, años total que llevamos adelante. Todos iguales. La preparación lleva mucho tiempo. Uno ya va creando un backup de información de ciertos jugadores que te cuesta menos la búsqueda. Hoy por hoy con internet podés buscar mucho, pero al mismo tiempo empezás a preguntar a colegas que cubren ese equipo, a alguno que conoce el cuerpo técnico. Te metes también en esta época de averiguar un poco más, por ejemplo, en las páginas partidarias o en los Twitter partidarios de algún equipo, que tienen mayor detalle de eso, para buscar mayor cantidad de información. Después tenés los bordes de campo que hacen un trabajo fundamental para tener buena data. Vas marcando para el conocimiento eso de por lo menos 3, 4 horas de trabajo, de previa de un partido. Que uno entra a internet, que empieza a investigar, a indagar, de pronunciación de apellidos para no equivocarse. Lo peor que te puede pasar es que te pronuncien mal el apellido. Me ha pasado que lo escriban mal en algún momento, entonces tenés que buscar cómo se pronuncia el apellido, de qué manera va correctamente. Eso te lleva 4 o 5 horas de previa, después disfrutás el partido y después el postpartido porque va con la edición. Hay partidos que son especiales. Yo, por Sí. ejemplo, los clásicos, siempre una pastillita para dormir, los nervios del día previo, como si jugara. Sí, es que jugás. Te decía, el árbitro dice jugamos, y el periodista también juega su partido. Me dice, ¿de quién sos hincha? De la transmisión. Claro. Uno termina contento, nos pasa, Julio, Sí. ¿cómo salió? Perfecto, ¿cómo salió el partido? 0-0. Es decir, ¿cómo vas a disfrutar un 0-0? No, disfruté la transmisión, que salió impecable, salió perfecta, todo lo que habíamos planificado, habíamos planeado, terminó saliendo. Eso uno lo termina trabajando, pero la preparación es casi siempre la misma. Hay que llegar tranquilo. Hay que llegar tranquilo siempre a una cancha y llegar con tiempo. Con mucho tiempo, más allá que nosotros, porque arrancamos muy temprano, lo mismo hay que llegar con tiempo, a cualquier lado de la vida, llegar con tiempo para poder acomodarse y de ahí poder brindar un buen servicio, un buen trabajo. Siendo un periodista referente en Tucumán, en la pantalla o en la radio, no puedo no ir por el lado de los inicios, no puedo no ir por el lado de dónde picó el bichito del periodismo, dónde y cuándo picó el bichito del periodismo. Digamos, yo le pregunto hoy al Chino Villalba, ¿por qué es periodista? Porque me gustaba analizar los partidos, más allá de un resultado, el análisis que era de un partido, y poder escribirlo eso, poder describirlo, poder contarlo. ¿Dónde descubrís eso? Y en la secundaria. En la secundaria, ¿En cuando la íbamos... secundaria te dio esa...? Sí, en la secundaria, un poco la literatura, el poder leer un poquito más, leer algunos cuentos de fútbol y el poder jugar en algún momento a la pelota y entender que estamos para contar cómo se juega la pelota y darse cuenta que quería ser parte de esto. Uno empieza ya a pensar en ese tipo de función, que queríamos estar vinculados al deporte, al fútbol principalmente, pero tenemos que saber de muchos deportes para por lo menos meternos. Y una vez que me empezó a gustar el análisis, era a dónde lo llevo, porque lo podés llevar a la discusión de la esquina del barrio allá en Villalén, lo podés llevar a la vuelta de la casa en el bar del barrio, pero a ver, ¿cómo lo llevo si tengo data? Me gustaba mucho buscar información, me gustaba mucho tener el dato de dónde venía tal jugador, qué hacía, de por qué llegaba, cuál era la función de táctica, de estrategia, en una época que no había tanto de eso. Y bueno, y ahí empieza a ver, tu inclinación es más para hacer periodismo, y que sea deportivo, no había en Tucumán, claro. No había una carrera, sí de periodista, soy licenciado en comunicación social, y de ahí ya meterme de lleno, hice la licenciatura, soy licenciado en comunicación social, pero siempre estuve abocado generalmente al deporte, mayormente del tiempo, y bueno, y poder avanzar sobre el periodismo deportivo ha llevado con este tiempo de ya 24 años que estamos en los medios. Pero cuando llegás a un medio de comunicación, te encontrás con un periodismo en el que obviamente arrancás, empezás, aprendés, te recibís, tenés tu título, pero eso va creciendo en la formación académica, acompaña el proceso de aprendizaje trabajando. Pero te encontraste con un periodismo. Hoy, 24 años después, ¿hay otro periodismo? Hay un poco de eso. Y estamos en la lucha. Aquí se respira lucha, JR. Esa es, estamos. Ese es claro, porque estamos tratando desde la coordinación de una carrera, desde los lugares que nos toca estar,
nos toca frecuentar y en los medios que nos toca trabajar, tratar de modificar algunas cuestiones que vienen arrastrando de hace años y que es difícil sacarlas, pero el que abandona no tiene premio, ¿sí? Claro. Y la lucha que se abandona es la que se pierde, hay que seguir en esa lucha, a pesar de los años, seguimos, la juventud te da mucha fuerza, te da muchas ganas, de también verse en un mercado que es salvaje, es de muchos mercenarios y es de gente sin preparación. Entonces uno trata de llevar esa preparación en el armado con la pasión que tienen que tener. Sí ha evolucionado mucho, ha ido cambiando. De esa época eran 2 radios solamente en Tucumán. Había un par de FMs que transmitían y hoy muchas, que había poco audiovisual, poco televisión y hay mucha alternativa en streaming. Creo que ha ido cambiando, se ha ido abriendo un poquito más. Sí, esos lugares fueron ocupados por gente que capaz que no deberían estar ocupándolo, pero estamos en esa lucha para que se pueda modificar ese tipo de periodismo con el tiempo. Capaz que no lo logramos, capaz que no lo vemos, pero no hay por qué claudicar en esa lucha que creemos que es justa para que el periodismo sea elaborado y trabajado de mejor manera en la provincia. Nos quedamos sin referentes en Tucumán grandes, decía Félix Cerruti, nosotros somos los referentes, porque miramos arriba y no hay muchos. Si vamos a escucharlo a Adrián Broski, ellos en Santa Fe tienen varios colegas que superan largamente los 70, 75 años, referentes. Qué complicado para llegar a esa edad, entonces. Complicado. Y nosotros llegaremos. En Tucumán, ¿cómo estamos? O sea, es como que hemos reducido esa brecha, ¿no? De encontrarnos con gente muy joven, sí, y con nosotros que todavía no somos tan grandes. El espectro ha cambiado en cantidad también. Vos fíjate que antes había pocos medios, por eso los que estaban en esos medios eran pocos y lo tenías como referente, ¿sí? Y porque eran los primeros que hacían. Y está bien que hayan sido referentes, pero con el pasar del tiempo se ha abierto tanto que hoy tenés en YouTube tenés un montón de programas, que no hace falta que estén en una radio, que no estén en la televisión. Y tienen su público, tienen su gente. Son los referentes en ese lugar. En radio tenés un montón de alternativas, hay muchas radios en Tucumán que hacen deporte. Tenés un montón de referentes, porque tienen sus escuchas, si no, no estarían al aire. Y así en los diferentes medios de comunicación. Por eso es que el referente único, 2 o 3 ya no han quedado, si no son muchos, y está bueno entre la diversidad. La mejor elección va a tener el oyente, el televidente, de aquel que crea que cumple con las expectativas de los que ellos quieren y van a buscar. Si te pido por relato, seguramente tenés muchos para nombrar. Yo pido por uno, el gol de Juan Galeano para mí fue maravilloso. San Martín a Dálmine, un 3-3 en cancha de San Martín. De lo que yo tengo que elegir de los tuyos, por ahí hay algunos mejores, no sé, pero ese por la emotividad me parece que ha sido muy bueno. Sí, y además porque hay algo que es claro en ese gol, que es radio, ¿no? Sí, claro, esto porque radio, uno lo mezcla con la imagen y es una jugada triple para un gol agónico y una clasificación que después termina siendo el ascenso de San Martín. ¿Te acordás que la pelota da en el travesaño, da en el palo, está mucho tiempo en el área chica? Y hay que seguir definiendo y describiendo en radio dónde está la pelota, porque no te podés quedar con gritos solamente hasta que entre el balón, sino el oyente está escuchando y dice ¿dónde está el balón? Que es lo fundamental en radio. Que es lo mismo que pasa en la cancha, o sea, ¿dónde está la pelota? Claro, ¿a dónde está la pelota? Y tener que contarlo en esos segundos adentro de un área y con la emoción que tenía el final del partido y termina en gol, creo que es de los lindos relatos. Ahí tenés que marcar una diferencia, porque al gol lo ven todos, los escuchan todos. Ahora, contar un poema de ese gol, ahí va a marcar la diferencia y tratamos de ser algo diferentes en la radio que nos toca estar. Se va quedando a García, levanta García, ¡está! ¡De la línea! ¡De la línea la sacaron! ¡De la línea la sacaron, travesaño! ¡No pasa el peligro, centro al área! ¡Gol! Martín, que estaba escrito, tenía que sufrir para poder ganar, tenía que penar para poder disfrutar, tenías que pedir esa ayuda al cielo para que pueda entrar,
en la última, ¿quién más que él? Galeano para empujarle a la última era y aparece Juan Galeano para el tercero. Y bueno, para el final, porque ya tenemos el final de este bloque, es decir, un referente para vos. ¿De la radio? Sí, de la radio, de quién escuchabas, de quién seguís escuchando, no sé. Bueno, yo tengo una debilidad enorme por Walter Saavedra. Sí. Creo que es de radio, es de los mejores relatores que hay. Por Víctor Hugo, de haberlo escuchado. Radio La Pasión te lleva por Dolina. Trato de ir allá para no caer aquí, no herir, porque comparto y convivo con grandes profesionales de la radio tucumana. Convivimos, Julio, en el Deportivo 12, pero a nivel nacional creo que esos son siempre uno tiene referentes. A nivel nacional una referencia. Y es lo que escuchaba antes, porque esa era esa radio que estaba desde muy temprano. Juan Chino Villalba, no sé si le gusta que le digan Chino Gol, me parece que ya no, pero bueno, no sé si es el Chino Gol sí van o no, pero el Chino Villalba sí es más reconocido como Chino Villalba, periodista, referente en Tucumán, los mejores relatores de esta provincia y a nivel también nacional. Así que muchas gracias por esto, por estos minutos, por contarle a la gente qué es lo que hacemos. Gracias por la invitación, gracias por ser el gran anfitrión como siempre y gracias por permitir estar con el televidente del otro lado. Gracias. Vamos a la pausa y luego en el segundo bloque estará otro referente a nivel nacional, un relator, charlando un poco de esto, pero también contándote toda una historia. Se llama Adrián Broski, es de Santa Fe y nosotros lo presentamos en el próximo bloque. El seguro escolar de Caja Popular de Ahorros brinda seguridad, responsabilidad y seguimiento a los alumnos de los establecimientos educativos que dependen del Estado provincial. En busca de ofrecer un mejor acompañamiento, hacemos entrega de material gráfico y de un botiquín de primeros auxilios con lo necesario para prestar una atención primaria adecuada a los estudiantes, consolidando un seguro integral, universal y gratuito. Seguimos renovando nuestro compromiso con la educación a través de Clase Protegida, el seguro escolar de Caja Popular de Ahorros. Toro, tómalo como quieras. Tómalo con soda, con jugo, con tu gaseosa favorita, con melón o como te guste. Toro, tómalo como quieras. Pará, ¿ya te enteraste? Esta semana tenemos un pozo millonario, 16.490.000 pesos, solo con Tuki 10. Un juego, un montón de chances de ganar. Tuki 10. Vinimos a Santa Fe a charlar con un amigo, a hablar de radio, a presentarles hoy quizás uno de los mejores relatores de radio en lo que refiere al fútbol, quizás uno de los poetas al aire de una radio, de una transmisión de fútbol. Aquí en Santa Fe vamos a charlar con Adrián Broski, que nos va a contar y nos vamos a sumergir en toda una historia hermosa de lo que es un relato y una transmisión radial.
estamos con un amigo que nos recibe gratamente en la ciudad de Santa Fe cada vez que estamos por aquí, o en Entre Ríos también. Y es un gran profesional de primera línea, un periodista, relator de fútbol, un artista en el micrófono, como lo defino yo de esta manera, y lo presento de esta forma a mi amigo entrañable, Adrián Broski. ¿Cómo te va? Muchas gracias por toda la recepción que cada vez que nos encontramos haces de nosotros, y bueno. Es una recepción que sale del corazón, Julio querido, y sos demasiado generoso aparte en tus palabras, ¿no? Estas definiciones que brindás a uno por ahí le cargan de responsabilidad el momento periodístico que habitualmente vivimos, pero bueno, sé que también es de corazón tu concepto y siempre tu cariño, así que lo recibo y lo acepto de la misma manera. Contanos, porque yo te defino como un artista en el relato. Hay mucho de actuación en el relato. Absolutamente. ¿Quién es Adrián Broski? Vos sabés que muchas veces cuando se habla del talento natural que tiene una persona para determinada actividad, yo digo, es solamente un espacio chiquito de lo que después uno tiene que conformar para tratar de ser lo más exitoso posible, considerado el éxito en la medida de cumplir objetivos en la vida, ¿no? Objetivos profesionales en este caso. Entonces yo digo, hay gente que trae de cuna un talento natural para relatar fútbol, para jugar al básquet, para ser empresario, para ser político, para cualquier actividad. Pero si vos a ese talento, a lo que se trae de cuna, no lo vas puliendo, no lo vas armando con sacrificio, con esfuerzo, con voluntad, con capacitación, con mucho de formación, queda en eso, en lo que pudo ser y no fue. Nosotros que estamos en el mundo del fútbol conocemos un montón de jugadores que tenían más talento que aquellos que llegaron, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque no tuvieron esa otra cuota de sacrificio, de voluntad, de estar permanentemente. Entonces yo digo, recibiendo estos elogios tan generosos de tu parte cuando decís sos un artista, yo creo que obviamente cada uno de nosotros tenemos un talento natural para hacer lo que brindamos diariamente, pero si no le das ese toque de esfuerzo y de sacrificio, queda solamente en la potencialidad. Así que bueno, Adrián Broski es un sacrificado fundamentalmente, alguien que tiene mucha voluntad de seguir aprendiendo, de capacitarse y de tener la suficiente honestidad intelectual como para cada entrega, para cada relato de fútbol, para cada programa de radio o de televisión, entregar todo lo que puedo dar. Después queda a criterio de cada uno de los oyentes o televidentes saber si el producto les gusta o no, pero uno tiene que terminar la jornada y estar tranquilo que se vació, que entregó todo y que con eso seguramente vas a tener buena recepción. Seguramente la gente te relaciona, te reconoce por tus relatos en aquel momento en la televisión, en el Fútbol para Todos, pero vos sos, creo, que nacido en una radio y defensor de la radio, del relato de radio. El relato de radio es el que te identifica, la radio te llega. Si cuando yo empecé a relatar en televisión me preguntabas cuál es el género que más te gusta, si radio o televisión, te decía con un convencimiento casi del 90%, no, la radio, televisión. Después uno le va tomando el gusto también al género televisivo, lo que significa la imagen, lo que significa describir esas imágenes, acompañar lo que muestra la televisión. Es un desafío, ¿no? Como relator y como periodista. Pero, o sea, habiéndose equilibrado un poco, igual la balanza se inclina para el lado de la radio. Y te cuento por qué. Vos hablabas de la creatividad y que uno trata de que cada narración sea una obra de arte realmente, ¿no? Como aquel pintor que cada cuadro quiere que le salga distinto y expresar lo que siente, como aquel escultor que hace lo mismo con sus esculturas. Yo creo que los periodistas que nos dedicamos a relatar fútbol queremos que cada partido sea una obra de arte en cuanto a la narración. Entonces, uno tiene que volcarse permanentemente a esto, ¿no? A la creatividad, a buscar imágenes, a crear esas imágenes. Y la radio es el escenario ideal, en donde uno puede crear la imagen, en donde puede mostrar los colores, en donde tiene que describir la pasión, en donde hasta hay una suerte de, digo yo siempre, de contrato tácito con los oyentes por los cuales uno se le permite exagerar un poco. O sea, los oyentes saben que vos estás exagerando en determinada situación de juego, pero lo aceptan porque comparten esa emoción por el medio radial. Entonces yo digo,
los que nos dicen, ustedes son exagerados, lo dicen hasta complacientes de que está bien que así sea, porque el tipo espera que vos en una jugada en donde ataca el decano o el ciruja, le digas, la pelota pasó apenas arriba del horizontal y el arquero se arrojaba a sabiendas de que no podía llegar ante semejante remate. Y el tipo sabe que a lo mejor se fue 1 o 2 metros arriba del travesaño, ¿no? Pero si vos le decís, el remate se fue 2 metros arriba del travesaño, se terminó la emoción. Entonces digo, yo siempre hay una suerte de contrato tácito por el cual, si vos exagerás un poquito en la radio está bien, porque los dos queremos que nos crees imágenes que nos emocionen, ¿no? De Paul juega la pelota hacia arriba, el pelotazo venía para Di María y nace el primero, dame gol, Fideo, dame gol, dame gol, dame gol, dame gol, dame gol, 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 gol. Nacional y popular de nuestro bendito país, gol argentino, pelotazo largo para Angelito Di María, extendió las alas y voló el rosarino, y ante la salida del arquero la puso por arriba del cuerpo del uno y la mandó a chapar con la red. Oíd mortales, el grito sagrado, que es el grito de todos los tiempos, bien argento, hoy es grito de gol frente a Brasil en la final, pero bien puede ser un grito de de San Martín, Belgrano, de Güemes en las épicas batallas. En el crecimiento de lo que hoy es la tecnología, la radio sigue viviendo, la radio se mantiene. Vos sabés que yo empecé en el medio radial hace más de 30 años y creo que a las 2 o 3 horas de que estaba empezando mi primer programa de radio alguien me dijo, mirá que queda poco, la radio va a desaparecer. En ese momento, obviamente, no había estos adelantos tecnológicos de los que hablás, o las redes sociales, o este nuevo género y manera de comunicarse, pero sí estaba entrando fuerte la televisión, por ejemplo, ¿no? Y ya se hablaba de computadoras e internet. Entonces, desaparece la radio. Es imposible que continúe un medio, un género en el cual hay 2 personas hablando y un tipo con un aparato escuchándolo, porque ahora todo es mucho más tecnológico, más robótico, y la radio continuó como siempre, y yo creo que eternamente va a continuar. Sí va a cambiar, y ha cambiado obviamente de hecho, la manera de escucharla, los aparatos por los cuales los escuchás. Yo acá en Santa Fe o en Tucumán o donde sea, lo que te narran los abuelos o los tíos es que ponían la radio en la mesa y ahí se ponían a escuchar los campeonatos argentinos de básquet o los partidos de fútbol o las radionovelas. O las carreras. Las carreras de auto. Entonces digo, o el informativo. Mi viejo me contaba allá en la zona de Entre Ríos, por ejemplo, que uno de sus tíos en la zona de Villa Clara, ¿viste? Cerca de Villaguay, había llevado los primeros aparatos de radio. Entonces el tipo los ponía en la ventana, era un poblado chico, ¿viste? Una colonia. Ponía la radio en la ventana y se juntaban todos los paisanos a escuchar la cotización de los cereales, por ejemplo. Y alguno que no tenía noción de qué se trataba ese aparato le decía, preguntale el precio de la avena, le decía mi tío, ¿viste? Entonces digo, esas cuestiones han cambiado obviamente. Hoy tenés un aparatito chiquito que lo pones en cualquier bolsillo con 2 auriculares y yo creo que dentro de poco va a venir algún chip que te lo vas a insertar en el dedo de la mano y con eso vas a escuchar. Ahora, el género radial, el hecho de que haya personas que puedan contar cosas, el que vos puedas desarrollar tu vida escuchando lo que te dicen, el que vos puedas imaginarte la realidad en cuanto a la descripción del que está hablando, de como dicen los uruguayos, el tipo de la radio que te está hablando y que vos estás ahí. Yo sé que no, dice Canario Luna, yo sé que no, pero vos estás ahí. Claro. Bueno, eso no va a cambiar nunca. Eso no va a cambiar nunca y la radio va a seguir teniendo siempre la magia, ¿no? Bueno, el fútbol en radio es un género, como lo definís, que también no se mantiene, se sostiene, quizás también, como decís vos, en algún momento marcado para su fin y hoy sigue existiendo. ¿Qué crees que lo salva al fútbol por radio de que la gente se siga enganchando en una transmisión radial? No, varias cosas. En primer lugar, yo soy, vos y lo sabés, que soy muy defensor del fútbol para todos como esencia, como filosofía.
Yo creo que la dignidad de los ciudadanos amerita que no haya ciudadanos de primera y de segunda, que aquellos que tengan 2.000 o 3.000 pesos para pagar el codificado lo puedan ver en su casa y con su familia, y un montón de gente que la está pasando mal y que no dispone de ese dinero para poder pagar ni un cable ni un codificado, tenga que perder un poco de dignidad y en vez de estar con su familia los domingos al mediodía comiendo un churrasco y mirando el partido, tenga que ir a 5 cuadras a la estación de servicio y poner la ñata contra el vidrio para ver los goles de Atlético Tucumán, de San Martín, de Colón, de Unión, de Boca, de River. Parece que es quitarle dignidad a la gente, ¿no? Sí. Hacerle valer ese dinero para ver si puede ver un partido o no. Entonces el Estado se tiene que hacer cargo de eso y obviamente ese fútbol para todos hizo que la gente pudiera con una papa y 2 agujas de tejer como antena, mirar los partidos en su casa, disfrutar del momento en familia. Esa es la esencia del fútbol para después tuvo errores, por supuesto, tuvo desfasajes desde lo económico y todo que hicieron que el programa por ahí empiece a tambalear y por ahí a que esos reclamos de que más vale hagan jardines de infantes, más vale tal cosa, entraran de tal manera en la gente que muchos que se beneficiaban viendo los partidos igualmente estaban en la contra. ¿No? Que no. Pero bueno, entonces uno el factor económico, no todo el mundo tiene para ver los partidos, para pagar el cable, para poder tener en su casa. De hecho, cada vez más hay gente que deja el codificado porque no le alcanza. Eso por un lado. En segundo lugar, lo que hablábamos recién, esa pasión, esas emociones profundas, esos sentimientos fuertes se sienten mucho más por la radio, ¿no? Se disfrutan mucho más por la radio. Entonces, hay mucha gente, ahora con el desfasaje de segundos por ahí menos, pero mucha gente que mira la imagen y escucha la radio, porque tiene esa emoción de decir cómo me lo van relatando, cómo lo van narrando. Fue factor determinante esto, por ejemplo, Julito, me lo contó él mismo, acá en este hotel, para que Marcelo Araujo cambiara su manera de relatar en televisión, porque había un fenómeno en el país en ese momento, allá por los 80, en los cuales la gente bajaba el volumen del televisor y escuchaba a Víctor Hugo Morales, que había llegado a la Argentina con esa fuerza enorme. Claro. Entonces Araujo, cuando se preguntaba, ¿por qué cada vez nos escuchan menos a los relatores de televisión? Lo primero que le dijeron, porque no le dan emoción, porque venían de un Mauro Viale que tenía otra forma de relato. Entonces él dijo, bueno, pero si yo le doy una emoción respetando el género televisivo, ¿será que recuperamos gente? Probá, le dijeron. Y el tipo probó y le fue muy bien y es el mejor relator de todos los tiempos del género televisivo, ¿no? Entonces digo, esa emoción que le da la radio y que no podés por ahí incluirlo, tenés que tener mucho tacto para incluirlo en el género radial, es una de las cuestiones por las cuales también la gente escucha la radio. Y además porque te permite, mientras vas viajando, escuchar el partido, si estás en la oficina, escuchar el partido, ir a la cancha y ponerte el auricular y seguir el partido con toda la cobertura periodística. Así que hay varias razones por las cuales yo digo, la radio se mantiene allá arriba, ¿no? ¿Y el relator salva eso? ¿El relator es el primer artista de todo eso? Sí, tenés la responsabilidad de la conducción, ¿viste? O sea, de la conducción incluso del producto que es transmisión de fútbol. Vos sabés que acá en Santa Fe hay una cultura de transmisión de muchos años y con mucha... Muy fuerte. Muy fuerte. De allá de la década del 60, cuando tiene que ver también con el medio en el que estamos, ¿no? En el 65 Colón ascendió por primera vez a Primera División, en el 66 Unión, y desde ese momento estuvieron en la élite del fútbol argentino, entre Primera y Segunda División. Entonces las transmisiones radiales o las coberturas periodísticas fueron de la mano con esa categoría, digamos, que se está. Entonces las previas acá duran 2 horas y media, 3 horas, entonces esas 3 horas tienen que tener una riqueza en cuanto a material periodístico y de producción que amerite que justamente esta sea la tradición santafesina. Y después en el relato también uno va cambiando cosas, va metiendo cosas de la actualidad. Yo siempre digo que uno tiene que tener un estilo determinado y además el relator tiene que saber manejar los ritmos del partido. Aquellos que te dicen, a mí me gusta porque vos acelerás el ritmo de un país. Yo digo, pará, yo lo acelero cuando el partido es acelerado. Porque no es lo mismo que vos tengas un tiro libre al borde del área y va a patear Messi y falta un minuto para que termine la Copa del Mundo, a que vos tengas un lateral en defensa y juega Colón contra Arsenal y van los dos mitad tabla. O sea, la cuestión es saber cómo manejar los ritmos de acuerdo a las emociones que brinda el partido. Y a todo esto también le agregás no solamente el relato, estamos hablando del producto completo, claro, de la transmisión, claro,
lo informativo. Yo soy muy, tal vez demasiado puntilloso con el tema de las producciones, por ejemplo. A mí me encantan las producciones que son creativas, artísticas y también informativas, ¿no? En la cual vos, si juega, hoy Colón, Atlético Tucumán, juegan Unión y el Ciruja, vos podés combinar cosas que tengan que ver con la cultura, con la geografía de Tucumán y Santa Fe, con la historia. Vos sabés que yo lo nombro mucho, qué sé yo, las bases de Alberdi, por ejemplo, meto en las transmisiones. Y entonces también yo creo que el fútbol es un espacio ideal para hacer aportes culturales, ¿viste? Que la gente sepa quién es Mercedes Sosa, quién es Alberdi, quién fue Palito Ortega, por qué hablamos del Jardín de la República, qué pasó un 9 de julio, quiénes eran los verdaderos patriotas y quiénes no, de acuerdo a lo que yo pienso. Todas esas cuestiones me parece que el fútbol es un espacio ideal para que uno aporte a la cuestión nuestra, a nuestra pertenencia, a nuestra cultura. Entonces yo trato de hacerlo siempre. ¿Y cómo preparás un remate de gol? Porque en el remate de gol, en el relato de gol, digo, está la esencia del relator. Yo no hay un momento en que me siento a preparar la transmisión. La estoy preparando todo el tiempo. Todos los momentos de mi vida la estoy preparando. Yo salgo de acá del hotel y veo un auto que va pasando muy rápido y pienso a ver qué variantes le puedo dar a la palabra velocidad y qué jugador de Atlético San Martín son veloces para poder aplicarle esa metáfora y todas esas cuestiones las voy permanentemente incorporando y llego a mi casa y anoto, que yo estoy a la vieja usanza de la libreta del almacenero, ¿viste? Meto virome y libretita y ahí tengo todas las cosas que voy para no olvidarme después. Entonces, y voy preparando desde las producciones, llamando a uno y otro para que puedan formar parte de la transmisión. Entonces estoy todo el tiempo preparando eso. Y después uno tiene que estar muy atento y yo creo que lo que te hablaba de la honestidad intelectual, ¿viste? Cuando uno todos los días trata de investigar más, trata de formarse, trata de capacitarse, va formando lo que se llama un acervo cultural que te permite jugar con esas cosas, ¿no? Jugar, digo, en el sentido de la aplicación a lo periodístico. Entonces, hoy es 2 de abril, ¿no? Y entonces vos ya podés hablar del Domingo de Ramos, podés hablar de las Islas Malvinas, podés hablar de los héroes de Malvinas, podés pensar en qué producción hacer en relación a esa cuestión. Y esa es la esencia, me parece, ¿no? Del periodismo, el tratar de estar permanentemente mejorando el producto. Porque después la otra postura, que algunos la considerarán válida, es decir, no, ya está impuesto el producto. Ya la gente lo escucha Rubino y todo lo que hace en televisión o en radio. Entonces vos decís, listo, ya está, sigo con lo mismo, no toco nada. Y no es así, porque justamente tocar cosas significa ir mejorando el producto para los oyentes o los televidentes. Yo no sé si vos te das cuenta cuando estás preparando un remate. Sí. Tiene mucho del artista que escribe las letras de una canción. Absolutamente. Que va incorporando permanentemente, estoy hablando lo que contaron grandes autores, ¿no? De cómo elaboran, ¿no? la música o la letra de una canción más precisamente, ¿no? Tomando de todo, ¿no? A veces en algún momento. Yo soy admirador absoluto del cancionero uruguayo, ¿viste? De la murga oriental, en la cual, por ejemplo, vos sabés que los gobiernos uruguayos esperaban para brindar sus plataformas de gobierno, esperaban que pasen las murgas para ver qué era lo que reflejaba el pueblo en cuanto a sus necesidades y sus requisitorias. Entonces, de acuerdo a las canciones de los tipos, organizaban el plan de gobierno, ¿no? Y lo plasmaban de esa manera. Mirá si tendrá fuerza y penetración. Y tengo la dicha de tener una relación estrecha con, por ejemplo, Yamandú Cardoso, ¿no? El hermano de Tabaré, que es el letrista de Agarrate Catalina, y varios otros letristas uruguayos. Y nos intercambiamos por ahí, ellos me intercambian letras y me piden algún relato, y entonces yo me voy nutriendo de todo eso, ¿viste? Los tipos cuando, esta canción que te hablo de que el letrista no se olvide, entonces es una descripción magnífica de la responsabilidad que tiene el letrista, de la responsabilidad de no olvidarse del tipo que se va los lunes temprano a laburar, del tipo que llega el fin de semana y se apoya para tomar un vino con los amigos en el bar porque lo necesita, que el letrista no se olvide de aquellos que son pobres y no tienen para ponerle una zapatilla a los hijos, que el letrista no se olvide de la sensibilidad que genera el fútbol y las cosas populares justamente en los ciudadanos, que el letrista no se olvide de que si somos sensibles y somos solidarios, estamos mejor con nuestro corazón y con los otros. De todo eso no se tiene que olvidar el letrista.
Entonces, dice la canción. Entonces yo, basándome en eso, digo, no, yo no me puedo olvidar de esas cosas cuando tengo que narrar algo. Sería muy egoísta de mi parte hacerlo sencillo, livianito, sin contenido, apelando solamente tal vez a la demagogia de decir a estos les va a gustar como yo grito porque son hinchas de Colón o de Unión o de la selección argentina. No, yo me siento en la responsabilidad absoluta de incorporarle, como letrista, contenido a mi relato. Entonces trato de hacerlo de esa manera, ¿no? Ya está, me dejaste sin palabras a la hora de tener que pensar un relato tuyo. O sea, tenés muchos, pero si tenés que elegir uno, me parece que no. Tenés muchos. Sí, es imposible elegir uno. Sí, es difícil. ¿Te emociona un gol? No sé por dónde ir a buscarte. No sé por dónde buscarte que un remate haya sido realmente el que se pueda destacar a partir de un gol. Hay situaciones que te superan, vos tenés más o menos previsto qué es lo que vas a decir. Yo tengo también el honor de gozar de la amistad de Víctor Hugo Morales, ¿no? Y Víctor Hugo siempre dice que el peor relato de su vida fue el de Maradona a los ingleses. Peor relato técnicamente hablando, porque el tipo se atraganta con el grito de gol, porque termina sin voz, porque no narra las jugadas, un montón de cosas. Pero fue el que lo llevó a la cima como relator. ¿Pero por qué? Porque se desbordó. Lo desbordó. Él capaz tenía pensado decir otra cosa y esa jugada maravillosa te desborda. Bueno, yo también trato, aunque no creas que la situación no me desborde, pero hay momentos y hay emociones fuertes que hacen que no puedas mantener la compostura como relator. A mí me marcó mucho el gol que hizo Palermo en la cancha de River, aquel del panzazo de Maradona, ¿te acordás? Nosotros lo estábamos narrando en las radios. Yo en ese momento no estaba en Fútbol para Todos, pero después entendí que en Fútbol para Todos te ponen la alfombra en la mejor cabina en la mitad de la cancha y las radios que son de la Argentina profunda, del interior, por ahí te dan un lugarcito más modesto, ¿no? En algún pupitre. Nosotros estábamos en pupitre y empezó la lluvia torrencial y nos estábamos mojando, y si nos estábamos mojando y nos quedábamos afuera del Mundial, y estábamos con esa sensación de que todos teníamos que empujar la pelota, y entonces cuando le pegó Insúa y Palermo definió y Diego se tiró de panza y todo, yo la verdad que qué sé yo, me desbordó la emoción y fue uno de los goles que ni siquiera me acuerdo que dije, ¿no? Porque te van saliendo palabras del corazón. Y después, por ejemplo, goles de Colón y de Unión, también Colón fue finalista de la Copa Sudamericana. En esos partidos previos uno veía que formaba parte de la historia, ¿no? ¿Tenés relatos del Pulga, de goles del Pulga Rodríguez? Muchos del Pulga, sí, muchos del Pulga. Y Colón, por ejemplo, siendo campeón en San Juan, con todo lo que eso significaba. Vos sabés la cantidad de mensajes que recibía yo, por ejemplo, pero cartas en la radio, mensajes a los celulares, y todos apuntaban a lo mismo, ¿viste? No a la situación de que esos jugadores encabezados por el Pulga como capitán, figura, goleador, iban a levantar la copa. La mayoría de los mensajes, 90% de los mensajes apuntaban al sentimiento enraizado por un Colón que había formado parte de su vida. Porque el abuelo, que ya no está, era hincha de Colón y le dijo alguna vez, yo no me voy a morir sin que sea campeón, y se murió, pero le dejó la responsabilidad al nieto, lo voy a ver por tus ojos. Y el padre que ya camina lento, como dice Piero, pero que va a la cancha con él y que también le cuenta las historias de la Chiva Di Meole, y la abuela que reza cuanto rosario tiene a mano para... Y dice, che, qué fuerte que es esto, ¿viste? Qué fuerte que vos tengas que contar lo que está pasando, encima en pandemia, en una situación difícil para la humanidad. Entonces, esos relatos realmente te movilizan. Ferreira, y Ferreira toca para Castro, nace el primero de Colón, la tiene Castro, Aliendro va de 9, tocó la pelota para Muro, Aliendro de 9, ¡Aliendro! ¡Gol! Un 4 de junio
Agradecerte todo esto porque creo que está destinado esta hermosa charla a todos quienes aman la radio, les gusta el periodismo y les gusta saber de qué se trata. Yo te conocí a través de una gran persona que fue Hugo Zona, quiero recordarlo también porque fue mentor absoluto de esto que nosotros hemos logrado incluso con el paso del tiempo. La amistad por encima de todas otras cosas. Cualquier otra cosa. De vernos muy poco, mucho menos de lo que nos queremos nos vemos, pero sin embargo cada vez que nos vemos en el primer abrazo ya reflotamos todo lo vivido, ¿no? Entonces yo te agradezco a vos y te felicito por la tarea que hacen, por el producto que hacen y sobre todo por lo buena persona que sos. Muy buena frase, nos vemos mucho menos de lo que nos queremos. Simplemente Adrián Broski. Gracias.